Ya nos acompaña aquí en el estudio el asambleísta César Ron, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar aquí. Gracias, Alicia. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana. Bueno, el gusto es nuestro. Asambleísta, la Comisión Ocasional entregó ya este informe tras haber escuchado decenas de comparecencias sobre lo que ocurrió en octubre pasado, esa jornada de paralizaciones, y usted fue el único de 7 asambleístas que se abstuvo, que no participó en el día de la firma de este informe. Y usted ha dicho que es un informe que no tiene conclusiones claras y que evidencia hasta cierto punto temor al expresar quizás lo que se debió expresar. ¿Pero temor a qué? ¿A quién? Para poder señalar responsabilidades de estos hechos. Liz, en estas cosas hay que ser muy claro y hay que cuidar mucho el lenguaje. El lenguaje tiene que ser sencillo, claro y contundente para no dar lugar a interpretaciones o a malos entendidos. Un informe de esta naturaleza hay que dividirlo en 2 partes. La estructura del informe, que tiene como 180 páginas, que da cuenta de todo lo ocurrido, es un buen informe. Está la base de todo un sustento de lo que pasó en el país y que no puede volver a ocurrir nunca más. Lo que es flojo, y yo no comparto y por eso no firmé, no suscribí ni me adherí al informe, es las conclusiones y recomendaciones. Cosas que son evidentes, que el país lo ha visto por televisión, porque hoy con la tecnología uno ve los hechos por televisión. Y me voy a referir a los hechos, a los actos delictivos que se dieron en el país. El informe de mayoría dice, por ejemplo, para que nos entendamos los ecuatorianos de qué estamos hablando, dice, delitos presumiblemente cometidos. ¿Se refiere, por ejemplo, a lo que pasó en la Contraloría como un delito presumiblemente cometido? En general a todos los delitos, porque aquí hay una serie de delitos que están tipificados dentro del Código Integral Penal, que van desde la rebelión, que va desde la suspensión de los servicios públicos, que va desde el ataque a las instituciones del Estado. Son delitos. Y todo esto, ¿cuál es mi posición? Como una presunción. Claro, delitos presumiblemente cometidos. No. Mi posición y la de todos los ecuatorianos es que hablemos claro. ¿Y cómo hay que hablar? Delitos cometidos que tienen que ser investigados y sancionados conforme a la ley. Ese es un lenguaje claro, diferente, y esa es mi posición. Aquí tiene que haber responsables, de hecho hay responsables porque hemos visto el cometimiento de estos delitos. No le corresponde a la comisión determinar quiénes son los culpables, le corresponde a la justicia ordinaria, pero el informe tiene que ser un insumo que contribuya a eso. El Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana seguramente va a tratar el informe. El Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo órgano legislativo del país y por lo tanto el Pleno de la Asamblea Nacional puede desechar, puede mejorar, puede cambiar ese informe, que debe ser un buen informe que le sirva a la justicia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos el día de hoy? Exhortar a la justicia que actúe, que investigue y que sancione todos estos delitos que se han cometido, sin persecución, no, sin odiosidad, pero con firmeza, porque lo que no puede haber aquí en el Ecuador es de ninguna manera impunidad ante gravísimos hechos de conmoción nacional que ha vivido la República y nunca más deben repetir. Ahora, dentro de estas conclusiones se recomienda la investigación de algunos aspectos a ciertos organismos, ¿no? Fiscalía, Defensoría del Pueblo, se sigue recomendando eso. Pero usted también decía que este es un informe que ha sido sesgado hacia los derechos humanos. ¿En qué sentido quizás hay también ahí una inconformidad de su parte en esa posición que revela pues este informe? Muy sencillo. Mire que el tema de los derechos humanos siempre está por la protección de los derechos humanos de los que protestan contra el Estado. Ese es el concepto básico de los derechos humanos. Pero cuando hay tanta violencia, que viene de dónde vino la violencia, de la marcha pacífica a la que la fuerza pública tuvo que defender una posición, entonces, ¿los derechos humanos de quién? La Constitución de la República claramente establece que los derechos humanos es de todos los ecuatorianos. Entonces, si hablamos de todos los ecuatorianos, es de todos los ecuatorianos, incluida la fuerza pública también. Entonces, no es que los policías no tienen derechos humanos, de ninguna manera. ¿Dónde quedaron los derechos humanos de los que no salieron a protestar? O sea, hay un desbalance en ese sentido. Claro, totalmente. Entonces, no podemos inclinar la balanza. La investigación de derechos humanos se tiene que hacer porque hay pérdida de vidas humanas, porque hay violencia desenfrenada. Pero los derechos humanos tienen que ser también para poblaciones como, por ejemplo,
la de Ambato, que estuvo 4 días secuestrada, sin agua potable, porque le cortaron el servicio de agua potable, sin comunicaciones, porque las antenas de comunicación en Tungurahua no funcionaron. Entonces, estos derechos humanos de toda la ciudadanía tienen que ser mirados de manera imparcial, objetiva y sin inclinar la balanza para ningún lado. Ahora, ¿y usted concuerda con esa primera conclusión que tiene este informe, y es que lo que ocurrió en octubre fue la consecuencia definitivamente de ese decreto 883 que eliminaba el subsidio al diésel y la gasolina extra? Estoy totalmente de acuerdo. Ese es el motivo, esa es la motivación. Un decreto ejecutivo donde se toma una medida extremadamente fuerte, sin medidas de compensación, sin un diálogo adecuado, levantó y exacerbó los ánimos sociales. Está muy bien. La protesta social está amparada en la Constitución. La protesta se puede hacer, pero la protesta es una protesta pacífica, donde no se pueden violentar los derechos de terceras personas. El tema de los derechos es una Constitución llena de derechos que es la ecuatoriana. Es una línea muy fina, muy delicada. Yo no puedo violar sus derechos, como usted tampoco puede violar los míos. Esta es una fina línea que se tiene que respetar. Y aquí no se respetó los derechos ¿de quién? De los ecuatorianos, porque no pudieron los ecuatorianos, no pudimos trabajar, no pudimos transitar. Gente y empresas que estaban trabajando y laborando fueron interrumpidas, fueron violentadas, sus trabajadores fueron sacados de las empresas para que no trabajen. Estas cosas, que es una clarísima violación de los derechos y de las libertades que tenemos los ecuatorianos, son las que se tienen que investigar y se tienen que sancionar. Ahora, pero a partir de esa conclusión de que fue ese decreto lo que originó y motivó todo lo que vivió el país durante esos días en el mes de octubre, ¿no pone en tela de duda esa afirmación que ha hecho el gobierno de que lo que hubo también fue un intento de golpe de Estado en esos días acá en el Ecuador? Mire, la violencia desenfrenada que hemos visto porque la vemos por televisión, nunca antes se ha visto en el Ecuador. Por ejemplo, va el ministro de Defensa a la comisión y manifiesta: entrenamiento militar, escudos metálicos prefabricados, no 5, miles. ¿Para qué? Para una línea de combate, de defensa, de primera línea, los de escudos de protección. Hemos visto públicamente miles de escudos. Segunda línea de combate, los arcabuces. Están ahí todas estas armas domésticas prefabricadas, ¿no? Tubos metálicos, tubos de plástico, donde salen cohetes tipo bazooka para enfrentar a la fuerza pública, ¿no es cierto? La tercera línea, la línea de dirección, vamos por aquí, vamos por acá, el comando. Combate, esto se entrena. Esto no es que salió el pueblo de Quito espontáneamente al segundo o al tercer día de las manifestaciones a apoyar a los movimientos sociales. No. Esto se construyó, esto se entrenó, esto se fabricó. Y terminan los actos de subversión con un hecho gravísimo nunca antes visto en la República: la quema de la Contraloría General del Estado. Si esto no se llama subversión contra el Estado, entonces, ¿qué es lo que se llama? Estas cosas tienen que ser investigadas. Pero así no lo dice el informe de la comisión. Pero eso es lo que estamos comentando, Liz, que este es parte del informe que se tiene que dar al país. Estas son las cosas que el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que discutir, ¿no es cierto? Estas cosas son fundamentales, porque las hemos visto. ¿Quiénes eran estos grupos violentos que se infiltraron? Porque hay información de inteligencia que no la conocemos. Toda la información de inteligencia no la conocemos. ¿Quiénes son los grupos violentos que se infiltraron? Investiguen. Para eso es la investigación. Que investigue el Estado, que investigue la Fiscalía. O estos grupos violentos se infiltraron con el consentimiento de los que llamaron a la protesta pública. Esto se tiene que investigar. ¿Quién quemó la Contraloría General del Estado? Se tiene que investigar. Seguramente no lo vamos a conocer mañana, ni en 15 días, ni en un mes, pero un día lo vamos a conocer. Estas cosas se conocen porque hay seguimiento, porque hay inteligencia, porque hay contrainteligencia, porque hay temas que están en proceso de investigación en la propia Fiscalía General del Estado que no se pueden interrumpir ni dañar, pero de estas cosas son las que tenemos que hablar en el Ecuador. Bueno, pero también esperamos que no sea una investigación que dure años, sino que podamos conocer qué hubo detrás de esos días de paralización, de convulsión en el país. Ahora, se había dicho que usted posiblemente presentaría un informe de minoría. ¿Lo va a hacer o va a esperar ese debate ya en el Pleno para sustentar o dar o exponer sus argumentos? Yo tengo mi informe listo. Este es mi informe. Está listo, está terminado,
tiene todas estas observaciones que estamos hablando, un lenguaje claro, tiene unas recomendaciones, muy puntual, muy preciso. No lo he presentado porque no puedo hacer un informe de minoría de uno. Soy el único que no firmé, que no me adhería al informe de 6 de 7 miembros de la comisión. Pero todas estas observaciones que las estamos comentando, gracias a su gentil invitación, son las que yo voy a plantear en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y qué espera usted suceda en el Pleno cuando ya ese informe pase pues a conocimiento de todos los legisladores? Yo espero que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda mejorar ese informe, pueda corregir estos lenguajes difusos que no ayudan a que estas cosas se aclaren en el país. El país espera de la Asamblea Nacional, que también le ha fallado al Ecuador, porque en los días de paro, la Asamblea Nacional tampoco se reunió, tampoco trabajó. No se tomó la decisión de traer a una reunión a la Asamblea Nacional a Guayaquil, donde se había trasladado la sede de gobierno. La Asamblea Nacional no tuvo un pronunciamiento claro de defensa a la democracia. Entonces la Asamblea Nacional también es corresponsable políticamente de los hechos que ocurrieron en el Ecuador, porque aquí hay responsabilidades políticas que tiene que establecer la Asamblea Nacional. Por esa razón, espero que cuando se discuta esto en el Pleno de la Asamblea Nacional, se corrija y se pueda sacar un informe claro, preciso, contundente, que no haya lugar a segundas interpretaciones y que sirva de insumo a la justicia ordinaria en el Ecuador para que esto se aclare y para que los responsables de estos hechos delictivos y que además atentaron contra el Estado de Derecho en el Ecuador sean sancionados y debidamente castigados de acuerdo a la ley. Veremos cuál es la respuesta que da entonces la Asamblea cuando ese informe pase a manos de los legisladores. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, asambleísta Rojas. Muchas gracias, un gusto. Nos vamos a ir a una pausa.